El método de McCabe-Thiele se puede aplicar también a sistemas de separación más complejos que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, en esta figura se representa una columna de destilación compleja con múltiples alimentaciones y también múltiples corrientes laterales. En este separador se alimenta F1, también F y F2. Además, por ejemplo, se tiene una corriente LS lateral. Este separador o columna de destilación está operando con un reboiler o calderín, además de un condensador total. También se tiene una corriente de destilados, que en este caso está denotado por la corriente D. A este separador se puede resolver también por el método de McCabe-Thiele para un sistema o sistemas binarios. De tal manera que si vamos tomando de esta columna de destilación compleja algunas especificaciones como tal específicas, por ejemplo, si se tiene solamente una alimentación sin corriente lateral, se llega a una columna de destilación ordinaria. En esta representación, entonces, se tiene una alimentación, además opera con un condensador total, puede ser parcial, y también un reboiler o calderín. Entonces tendríamos una columna de destilación convencional. Y vamos a empezar con esta columna de destilación por el método de McCabe-Thiele. Antes de ello vamos a ver algunas otras configuraciones que se desglosan o se obtienen a partir de esta representación de columna de destilación compleja. Un siguiente caso, que es el que se muestra aquí, ahora es considerar dos alimentaciones. Esto hace que ya la columna sea compleja. El caso 3 establece una operación acercándose a la relación de reflujo mínima. Esto da lugar a una cantidad máxima de producto por unidad de energía comunicada al separador. La condición de reflujo mínimo nos lleva también a la condición de número de etapas infinitas. Es decir, que con la relación de reflujo mínima, que se traduce también en una pendiente de la línea de operación mínima. El caso 4 se conoce como operación a reflujo total. Es decir, que la pendiente de la línea de operación, que la vamos a ver más adelante, L en V, debe de ser igual a 1. Esta pendiente L en V corresponde a la pendiente de la línea de operación de la sección que está por arriba de, por ejemplo aquí, la alimentación 1. Esta condición de operación a reflujo total conduce a la condición del separador con número de etapas mínimas necesarias para alcanzar una separación cuando se introduce alimentación, más bien cuando no se introduce alimentación ni se retira producto. En el siguiente esquema vemos estas dos condiciones. El inciso B corresponde a la relación de reflujo mínima. Recordando que la relación de reflujo mínima será L mínima
en D. Cuando esta condición se tiene, es equivalente a tener L en V también mínima. De tal manera que si hacemos el conteo del número de etapas para esta relación de reflujo mínima o pendiente mínima para la línea de operación de la sección por arriba de la alimentación, conduce a un número infinito de etapas. Esta condición se conoce como límite y de manera real no hay columnas que tengan un número infinito de etapas. Sería la operación incosteable. Entonces, esta sería la condición para el caso 3, mientras que la figura A corresponde a la condición 4 de operación a reflujo total. Vean que el reflujo es la corriente que se retorna a la columna de destilación. Este vapor todo se condensa, se tiene líquido y todo se regresa. Esa es la condición de operación a reflujo total. Para esta condición no hay nada de destilado es 0, por lo tanto F también debe de ser igual a 0, pues esta condición de reflujo total también nos lleva a retornar todo el líquido que sale por debajo de la columna de destilación, todo vaporizarlo y retornarlo, de tal manera que la corriente de fondos también será igual a 0. Esto nos lleva a la condición de número de etapas mínimas. Ambas condiciones límite las detallaremos más adelante por el método de McCabe-Thiele. La condición o caso 5 corresponde a el siguiente esquema de separación. Una columna de destilación compleja que tiene una alimentación y una corriente lateral. Esta corriente lateral hace que esta columna sea compleja. Espero también la detallemos por el método de McCabe-Thiele más adelante. Veremos la siguiente columna de destilación convencional operando mediante un condensador total. Esto quiere decir que el vapor que se obtiene en la parte superior de la columna pasa a este condensador para pasarlo a fase líquida en saturación. Por tanto, se obtiene un líquido a partir de este condensador total, parte de él se regresa a la columna y otra parte se obtiene como producto de destilado que va a estar rico en los componentes más ligeros, mientras que en el fondo la corriente de productos estará rica en los componentes más pesados. El sistema es binario, estableciendo una composición para el destilado XD del componente más ligero, mientras que en el fondo la composición XB también para el componente más ligero, y la alimentación la etiquetaremos como F y también entrará en la etapa de la alimentación. Establecer que hay dos secciones en esta columna de destilación. Una por encima de la alimentación correspondiente a la etapa F+1 sería en este caso F-1, porque estamos iniciando el conteo desde la parte superior hasta la etapa 1. Todas son etapas de equilibrio y contener en esta sección a este condensador total. Esta sección por
encima de la alimentación se conoce como de rectificación, mientras que la sección por debajo de la alimentación correspondiente a la etapa F+1 hasta la etapa N, conteniendo también este ebullidor parcial, la etapa se conoce, o más bien la sección se conoce como de agotamiento. Bajo estas dos secciones haremos entonces el análisis de la columna de destilación para diseñarla por el método de McCabe-Thiele, de tal manera que la envolvente que vamos a considerar para la parte superior de la columna será como se establece en esta figura, donde una corriente L desciende de esta sección saliendo y una fase de vapor V asciende y entra a esta envolvente. También la corriente D de destilado sale de esta envolvente. Recordando que la relación de reflujo la hemos definido como L entre D. Como es un condensador total, XD de esta corriente, que es la fracción molar del componente ligero, va a ser la misma composición que tenga L, en este caso XD, y por notación, como todas las corrientes L para composiciones utilizamos la X, entonces el reflujo entrará en la etapa 1 y así sucesivamente. Entonces, esta será la envolvente para la sección de rectificación, mientras que para la otra sección, que es de agotamiento, la envolvente está representada por esta sección, donde a esta envolvente entra una corriente L con raya en la parte superior y una fracción molar XM, y la corriente de salida será V con raya superior con composición YM+1. Otra corriente, que sería la de el producto de fondos, sale de esta envolvente la corriente B con su respectiva composición XB. Este es el reboiler, o también conocido como calderín. Estas dos secciones entonces las vamos a analizar para llegar a representar la línea de operación de la sección de rectificación y también la línea de operación de la sección de agotamiento. Los flujos L y V son distintos comparados con los de la sección de rectificación. Estas de agotamiento son distintas. Una vez que la etapa de la alimentación es la etapa que divide ambas secciones y la etapa de alimentación modifica los flujos de ambas secciones, dependiendo de la condición de la alimentación, que puede ser que esta alimentación entre como líquido subenfriado, líquido saturado, una mezcla líquido-vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Dependiendo de la condición, modificará los flujos de las diferentes secciones. Vamos entonces a iniciar con los balances de materia de cada sección para entonces poder representar las líneas de operación en un gráfico composición-composición y resolver de manera simultánea la línea de operación de ambas secciones
curva de equilibrio, la alimentación y entonces realizar el trazado de las etapas para cierta especificación de productos de destilado y de fondos. Ahora realizaremos el balance de materia para cada sección de la columna de destilación. Empezaremos por la sección de rectificación, cuya configuración es la que se representa en esta figura A, donde corresponde a la envolvente que se representa. Recordando el análisis que hicimos para la columna de rectificación, corresponde exactamente a esa situación de separación. Por lo tanto, hemos obtenido el siguiente balance representando la línea de operación de esta sección, que ahora va a ser de rectificación para la columna de destilación. Y es igual a L entre Vx más D entre V por XD. Estas variables están representadas en este esquema. Desde luego, L es el flujo del líquido que por su posición de flujo molar constante es el mismo que el que se retorna como reflujo a esta sección. Entonces, también por flujo molar constante, V será y tendrá el mismo valor para todas las etapas. Esta línea de operación ya la hemos utilizado para resolver problemas de un separador de rectificación. Ahora, la sección de agotamiento representada por este esquema, lo que haremos entonces es realizar el balance de materia para este envolvente que se representa y de esta manera obtener la línea de operación para la sección de agotamiento. Para realizar el balance de materia, lo que hacemos es identificar corrientes que salen y corrientes que entran. La corriente que entra es L con raya superior, denotando el flujo de esta sección de agotamiento del líquido, y va a ser el mismo a lo largo de esta sección. Mientras que las corrientes que salen es V con raya superior y B, que es el producto de fondos. Cada corriente con la composición respectiva. En el caso de L es XM porque viene de la etapa M, y en el caso de V que sale, la fracción molar es YM más 1 porque sale de esta etapa. También recordar que las corrientes que se cruzan, por ejemplo aquí, son L y V de esta sección de agotamiento. Entonces, si hacemos el balance de materia total de esta sección, pues la corriente que entra, que es L, va a ser igual a la suma de B más V. Si hacemos el balance para el componente o por componente, tendríamos esta expresión. Lm por su fracción molar va a ser igual a V por Y de esta sección, más bien de esta etapa, M más 1, más B por XB. Lo que vamos a hacer de esta expresión es despejar XM. XM es esta corriente. Y vamos a dejarla en función de YM más 1 porque son corrientes que se cruzan. Lo que hacemos entonces es despejar YM más 1 de la expresión que aparece de este balance. Despejando YM más 1, la expresión queda de la siguiente manera. Esta
composición Y m más 1 va a ser igual a Lm entre Vm más 1 por Xm menos B entre Vm más 1 por Xb. Lo que vamos a hacer ahora es suponer flujo molar constante y veamos a qué va a ser igual la línea de operación de esta sección de agotamiento. Suponiendo entonces flujo molar constante, Lm de la sección de agotamiento va a ser igual a Lm más 1 y va a ser igual a L, y es constante. Lo mismo para el flujo de vapor. Ahora, bajo esta suposición de flujo molar constante, entonces podemos generalizar el balance de materia y quedaría de esta forma, que corresponde a la línea de operación de la sección de agotamiento, que es la sección por debajo de la alimentación de la columna de destilación. Ahora, L entre V con raya superior es la pendiente de la línea de operación de la sección de agotamiento, la cual tendríamos que determinar para poder llevar a representarla en el diagrama composición-composición, mientras que la ordenada al origen siempre va a ser negativa porque V, que es flujo, es positiva, V con raya superior también, y la composición en B también. Por tanto, esta ordenada al origen va a ser negativa y es igual a este término. También se tiene que determinar para poder representarla en el diagrama composición-composición. Ahora, corrientes que se cruzan, porque la línea de operación, si recordamos, debe de contener a las corrientes que se cruzan. En este caso, X, Y, de manera general, son corrientes que se cruzan. En el esquema que analizamos, por ejemplo, corresponden a dos corrientes que se cruzan, que pudieran ser estas: L de la etapa M y V de la etapa M más 1. Otras corrientes que se cruzan, representadas aquí, serían L, que sale de la etapa N, y corriente que se cruza, V, de corriente que se obtiene de el reboiler o calderín. Son corrientes que se cruzan y deben de estar contenidas en esta línea de operación. Ahora, si hacemos un balance, o más bien retornando al balance global, donde L va a ser igual a B más V, hacemos la condición de qué pasaría con esta línea de operación para la condición siguiente: si X es igual con Y. Sustituimos esta condición en la línea de operación, hacemos que Y sea X, y de esta expresión, utilizando el balance total de esta sección y realizando simplificaciones, se llega al siguiente resultado, que X es igual a XB, y como X es igual a Y, el resultado que se tiene es que tanto X como Y, que son iguales, ambas tienen el valor de XB, que es la fracción, o más bien si es fracción molar de esta corriente
de productos de fondo. La línea de operación, por tanto, siempre pasa por el punto con coordenadas XB, XB. Hemos llegado a representar la línea de rectificación y también la línea de la sección de agotamiento mediante balances de materia de ambas secciones. La idea es llevar y representar en el diagrama composición estas líneas de operación de ambas secciones. De tal manera que, por ejemplo, en este diagrama representamos la curva de equilibrio, representamos también la línea de 45 grados, además en el mismo gráfico representamos la línea de operación de la sección de rectificación que corresponde a esta línea con pendiente L entre V. Además representamos la línea de operación de la sección de agotamiento que corresponde a esta línea con pendiente L en V con raya superior. Veamos que a la hora de representar ambas líneas de operación existe un punto de intersección. Este punto de intersección lo hallamos resolviendo de manera simultánea ambas ecuaciones, haciendo que las composiciones sean las mismas. De tal manera que observamos y vamos a ver más adelante que al resolver el balance de materia en la etapa de alimentación, al restar la línea de agotamiento de la línea de rectificación, es equivalente a la solución del punto de intersección, resultando esta ecuación que es un balance, vamos a ver, de esta etapa de alimentación, donde corrientes que entran es la corriente F, la corriente V con raya superior que proviene de la sección de agotamiento, y también entra L, que es el líquido que proviene de la sección de rectificación, mientras que las que salen son V, que asciende a la sección de rectificación, y L con raya superior, que desciende hacia la etapa de agotamiento. Ahora, lo que hacemos es entonces realizar un balance de materia por componente a este plato o etapa de alimentación. Comentamos que las corrientes que entran son F, L y V con raya superior. Las multiplicamos por las respectivas fracciones molares, se suman y esa suma va a ser igual a las corrientes que salen multiplicadas por la fracción molar de cada componente. Si hacemos un balance total también por componente a la columna de destilación, que es la que estamos resolviendo, la corriente que entra es F, que se multiplica por la fracción molar, que en este caso es ZF, y va a ser igual a las corrientes que salen de esta columna de destilación, que va a ser D multiplicada por XD más B, que es la otra corriente de productos de fondo, por la composición XB. Hablamos de que las composiciones molares son del componente más ligero. Entonces, tendríamos aquí el balance total por componente. Como habíamos comentado, en la intersección, que es este punto en este diagrama, a la hora de representar ambas líneas de las secciones, corresponden a composiciones iguales, de tal manera que XL va a ser igual a XL
L con raya superior y simplemente la denotamos como X. Son iguales en la etapa de alimentación que nos representa el punto de intersección de ambas secciones. Y hacemos lo mismo para las fracciones molares de las fases que son vapores. Sustituyendo este resultado en el balance que tendríamos por componente, entonces también lo que hacemos es este término, dada por esta suma del balance total, lo insertamos aquí de tal manera que nos da esta expresión y vean que en esta parte hemos dejado de lado los subíndices para X y para y los denotamos sin subíndices porque corresponden a la intersección. Manipulando esta ecuación del balance de materia de esta etapa, llegamos a esta expresión que es de este balance de la etapa de alimentación, que es exactamente igual a esta ecuación. Si hacemos un balance total en la etapa de alimentación, entonces lo que entra es igual a lo que sale, y F más V con raya superior más L va a ser igual a la suma de V más L con raya superior. De este balance global de la etapa de alimentación despejamos esta diferencia V menos V de la sección de agotamiento, resultando ser esta expresión. Este resultado lo vamos a insertar en este balance que antes obtuvimos, de tal manera que este término, V menos V con raya superior, lo vamos a insertar de acuerdo a esta expresión en términos de la alimentación para llegar a esta expresión donde FZF es igual a la suma de estos dos términos. Ahora, en esta expresión o de esta expresión, lo que vamos a hacer es despejar y a la hora de despejar nos queda esta expresión. Veamos, Y es igual a todo este término que va a ser una pendiente por X más todo este término que va a ser la ordenada al origen. Ahora lo que vamos a hacer es definir Q. Q la vamos a definir como la relación de esta diferencia de flujos de L entre F, que es la alimentación. Lo que hacemos aquí es reordenar, cambiar el orden de estos términos. Ahora va primero L, menos L con raya superior, afecta este signo, y es la misma expresión, solo reacomodada. A este Q, que contiene esta diferencia de L con raya superior menos L, vamos a demostrarlo ahorita, corresponde a los moles de la alimentación que entra como líquido saturado. Vamos a ver en el siguiente esquema en donde si hacemos que esta F, o más bien suponemos que F es la alimentación y parte de ella es un líquido y la otra parte es vapor. Al líquido de la alimentación le llamaremos F subíndice L y F subíndice B nos representa lo que es vapor en la alimentación. Ahora, entra a la etapa de alimentación. Veamos que el flujo L, el que viene aquí, más FL va a ser igual a este L con raya superior. Si hacemos
este balance, lo que comentamos que FL más esta corriente que viene de la sección de rectificación se están mezclando. Es decir, que son corrientes que entran en este punto y solamente sale L con radio superior, de tal manera que este es el balance. Y de aquí despejamos el término L raya superior menos L, que nos representa moles de líquido saturado en F. Y vean que a la hora de despejarlo efectivamente es igual a lo que del líquido es la alimentación. Entonces, si hacemos esta ecuación, la reescribimos en términos de Q, a la hora de manipular esta expresión, reacomodando este término y podamos dividirlo entre estos términos por la operación del sándwich, o bien dividir este término entre este mismo, este término también entre ese mismo, y entonces llegamos a esta expresión. Si esta expresión la dejamos en términos, como comentábamos, de Q, entonces ustedes van a revisarlo más detalladamente. Cada uno de estos términos podemos escribirlo en términos de Q. Por ejemplo, el primero, F entre esta diferencia sería lo que tendríamos aquí, pero a la inversa y además negativo. Por tanto, aquí aparece la inversa y además negativo. Este término entre el mismo pues es la unidad. Y el término que aparece aquí, el 1, permanece, y L menos L raya superior, que aparece aquí, entre F, es igual a menos Q. Entonces, Y en términos de Q nos quedaría de esta manera. Lo que podemos hacer ahora son las operaciones, por ejemplo, de estas fracciones. Vamos a hacerlo. Como les comentaba, entonces continuamos con el reacomodo de esta expresión, que es el balance del plato de alimentación en términos de Q. Nos quedaría de la siguiente manera a la hora de realizar esta fracción, y aquí reordenando este término, entre paréntesis lo colocamos y reordenando, Q ahora va primero y después el 1, de tal manera que llegamos a la expresión Y igual a Q entre Q menos 1 por X menos este término. Vean que esta es una recta y corresponde al balance de materia de la etapa de la alimentación, y es la línea de operación de la alimentación. Esta línea de operación, para poder representarla en el diagrama composición-composición, será entonces necesario determinar la pendiente y además la ordenada al origen, de tal manera que esta línea de operación queda determinada por el valor de Q, que se conoce como condición térmica de la alimentación. Si esta línea de operación de la alimentación hacemos que X sea igual a Y en esta línea, entonces hacemos cumplir esta condición, y aquí en donde está Y, ahora colocamos X. Lo que hacemos es realizar operaciones, simplificar términos y llegar al resultado que establece que X va a ser igual a ZF, que es la fracción molar de la alimentación, y como hicimos la condición de que X sea igual a Y, entonces concluimos que la línea de operación de la alimentación siempre pasa por el punto con coordenadas ZF, ZF. A la hora de venir
y representarla en este diagrama composición, vemos aquí la línea de operación de la alimentación que siempre pasa por el punto ZF, y tiene pendiente Q entre Q menos 1 como vimos antes y ordenada al origen. Y a esta línea se le conoce como línea Q de la alimentación. Y entonces hemos representado o podemos representar todo en este gráfico: la curva de equilibrio, la línea de operación de la sección de rectificación, la de agotamiento y la de la alimentación. Una vez que representamos estas líneas de operación, podemos hacer el trazado de las etapas a lo largo de la curva de equilibrio, con intersección también con las líneas de operación para el trazado de las etapas, y entonces determinar el número de etapas de una columna de destilación. Veamos ahora, como comentamos, la línea de operación de la alimentación queda determinada por el valor de Q, que es la condición térmica de la alimentación. Lo que haremos es un balance de energía de acuerdo a este esquema que corresponde a la etapa de la alimentación, donde representamos los flujos de las corrientes que entran, así como su entalpía, y de las corrientes que salen de esta etapa de la alimentación. El balance entonces nos quedaría de la siguiente manera, donde esta etapa se considera adiabática. Como es adiabática, entonces la entalpía de las corrientes que entran se suman y deben de ser igual a las corrientes que salen. En este caso estamos hablando de entalpías totales. Por tanto, nos quedaría de esta manera el balance de energía. La suposición de flujo molar constante que hace el método de McKay-Thiele establece que el calor de mezcla sea despreciable, es decir, que a la hora de mezclar varias corrientes, el calor de mezcla es igual a 0, mientras que los cambios de calor sensible del líquido y del vapor son despreciables, es decir, no hay cambio por temperatura a la hora de adicionar el efecto calorífico y de manera específica como calor sensible. De tal manera que estas suposiciones establecen lo siguiente en el balance que hemos desarrollado y escrito para esta etapa de alimentación, y es con respecto al balance de energía. Establece entonces que las entalpías HL, que la podemos localizar que es para esta corriente, va a ser exactamente igual a la de este líquido de la sección de agotamiento, van a ser las mismas. Ahora, por el lado de las entalpías del vapor, estas suposiciones establecen que esta entalpía de esta corriente, al atravesar el plato de alimentación, sigue teniendo el mismo valor, recordando que son entalpías molares o entalpías específicas, tanto las del líquido como las del vapor. Entonces, si nosotros sustituimos estos resultados en esta expresión y hacemos, por ejemplo, que esta entalpía de el líquido o su índice L sea igual a esta entalpía
que tenemos en esta corriente. Mientras que si hacemos que esta entalpía, subíndice V con raya superior, en esta expresión sea igual a la que tiene esta corriente después de salir de la etapa de alimentación y que es vapor. Haciendo esto, nos quedaría la expresión siguiente, y lo que hacemos aquí es reacomodar términos y factorizar los comunes. Por ejemplo, ¿cuáles serían los comunes? HVF es el mismo que aparece aquí, y HL subíndice F, pero L con raya superior, es el mismo que está aquí. Reagrupamos términos, factorizamos términos semejantes, que en este segundo término del balance se está factorizando HLF y en este otro HVF. Si hacemos el balance total en la etapa de alimentación, que sería este, que ya lo habíamos hecho antes, solo reescribimos este balance, y de esta expresión lo que vamos a hacer es despejar esta diferencia de flujos, y entonces si despejamos esa diferencia de flujos nos va a quedar en términos de F y de las corrientes de líquidos. Nos quedaría de esta manera la expresión, sustituyendo en el balance total de energía, nos quedaría entonces el término que aparece aquí, V raya superior menos V, en términos de F y de L, nos quedaría la expresión del balance de energía de esta manera. Si recordamos la definición de Q en términos de flujos, esta es la definición. Ahora lo que intentamos es escribir este balance de energía en términos de Q. Si hacemos esto, entonces, para sustituir Q en esta expresión, lo que hacemos es dividir todos los términos de la ecuación del balance entre F, de tal manera que F entre F para este primer término simplemente quedaría HF. Aquí aparece. Y así nos vamos hasta expresar esta ecuación del balance de energía en términos de Q, una vez que, por ejemplo, este término L menos L raya superior entre F va a ser igual a menos Q de esta definición. Y de este término, la expresión también, bueno, en este caso sería Q positiva, por este negativo que tiene, que se conserva. Entonces, nos quedaría el balance en términos de Q igual a esta ecuación. De esta expresión, lo que vamos a hacer es despejar el valor de Q. La expresión del balance de energía que ya tenemos en términos de Q, reacomodamos y despejamos este valor de Q, que es igual a esta diferencia de las entalpías entre esta otra diferencia. Reacomodamos términos y es equivalente a escribir la siguiente expresión para Q. La entalpía VF menos la entalpía F entre HVF menos HLF con raya superior es lo que vale el valor de Q. Veamos que el término de diferencia de entalpías que se encuentra en el numerador corresponde a la entalpía necesaria para transformar la alimentación en vapor saturado, mientras que la diferencia de entalpías del numerador corresponde al calor latente de vaporización de la alimentación. En este esquema podemos localizar cada una de estas entalpías. Por ejemplo, la entalpía VF
corresponde a esta corriente que sale de la etapa de alimentación y que es una etapa de equilibrio. Por tanto, este vapor es un vapor saturado y la entalpía es de este vapor, de esta etapa de alimentación, y es saturado. Ahora localizamos esta entalpía F, que es la de la alimentación. Por tanto, esta diferencia es la entalpía para transformar esta alimentación y llevarla hasta vapor saturado. Ahora, localicemos esta entalpía de VF, que es la misma, vean, es la desaturación de este vapor, y localicemos esta otra que corresponde a esta entalpía del líquido que sale de la etapa de la alimentación y corresponde a una de equilibrio. Está en equilibrio con V. Entonces, esta entalpía corresponde a la del líquido en saturación. Por lo tanto, la diferencia HVF y HLF, ambas en saturación, corresponde al calor latente de vaporización de la alimentación. Ahora, ¿cómo la alimentación, esta corriente que estamos representando como F, cuáles serían las condiciones posibles desde el punto de vista condición de fase? Bueno, esta alimentación puede ser un líquido subenfriado, puede entrar como líquido saturado o como una mezcla líquido-vapor, como un vapor saturado o como vapor sobrecalentado. Para cada condición de fases de la alimentación, el valor de Q toma diferentes valores. Vamos a ver entonces qué pasa con el valor de Q cuando tenemos a F como líquido subenfriado. Representamos en este diagrama a F y F es un líquido subenfriado. Entra F al plato de alimentación y se pone en contacto con el líquido que desciende, también con el vapor que asciende, y vean qué pasa con F. Como es líquido subenfriado, toma energía de este vapor. La energía que toma para que esta alimentación llegue a la condición de saturación, toma energía de este vapor. Al tomar energía, parte de este vapor que viene aquí se condensa y entonces tendríamos el siguiente efecto como balance de materia. Vean que a la hora de realizar el balance de materia, F más L más lo que de este vapor se condensó como líquido se suman. Y vean que esa suma corresponde a estos flujos y que debe de ser igual a lo que baja como líquido, en este caso L con raya superior. Y entonces este es el balance de materia cuando es líquido subenfriado la alimentación. Lo que hacemos de esta expresión es despejar esta diferencia. Lo hacemos porque esta diferencia, porque el valor de Q como definición es igual a esta relación. L con raya superior menos L entre F es Q. Esta diferencia la sustituimos de acuerdo a este balance, la insertamos y realizamos operaciones. De tal manera que nos queda F entre F, que es la unidad, y LV entre F, que suma a 1. Por tanto, Q para
líquido subenfriado como condición de la alimentación y es condición térmica, Q siempre va a ser mayor a la unidad, de acuerdo a este resultado. Y esta es la característica para el valor de Q cuando tenemos que la alimentación es líquido subenfriado. ¿Qué pasa si ahora la alimentación es un líquido saturado? La alimentación entra a la etapa de alimentación y como es líquido saturado, simplemente se mezcla con L, que viene de la sección de enriquecimiento, y V con raya superior es exactamente igual a V, que asciende a la sección de rectificación. Por tanto, si hacemos un balance de materia para L, resulta que F se mezcla con L para dar L de la sección de agotamiento. Por tanto, este es el balance. De este balance despejamos esta diferencia para saber el valor de Q, que a la hora de sustituir el resultado, F entre F resulta y es igual a la unidad. Y esta es la característica del valor de Q cuando tenemos líquido saturado. Ahora, si la alimentación es una mezcla líquido-vapor, representamos a F como esa mezcla. Esa mezcla entonces se divide en líquido que desciende y que es LF, mientras que lo que es vapor, VF, asciende y suma con V con raya superior, mientras que LF suma con L. Si hacemos entonces el balance, nos queda de esta manera. Esta L va a ser la suma de F más L de la sección de enriquecimiento. Quedaría de esta manera. Despejamos esta diferencia que va a ser igual a lo que es líquido de la alimentación. Este resultado lo sustituimos en la definición de Q y resulta ser igual a la relación LF entre F. Por tanto, cuando la alimentación es una mezcla líquido-vapor, Q está entre 0 y 1, de acuerdo a este resultado. Si la alimentación ahora está como vapor saturado, entonces veamos el valor de Q, cuánto vale. Representamos a F y es vapor saturado, de tal manera que a la hora de alimentarlo a la etapa como tal de la alimentación, este vapor que es saturado simplemente asciende y se mezcla con V, que viene de la sección de agotamiento. Por tanto, del balance de materia para este fenómeno, en donde L no se ve afectado y va a ser igual a L con raya superior, y ese es el balance de materia, L de la sección de agotamiento como flujo va a ser igual a L de la otra sección. Y de aquí tomamos la diferencia, que va a ser igual a 0 para sustituirla en el valor de Q. A partir de su definición nos quedaría 0, que es del balance, entre F. Y esto establece que Q tiene un valor de 0 para vapor saturado. Ahora, si la alimentación es un vapor sobrecalentado, analicemos la alimentación. Como está sobrecalentado, la temperatura de esta alimentación es mayor a
este vapor que está en saturación. Entonces, viene este vapor sobrecalentado que para llegar a condición de saturación y bajar la temperatura, entonces para bajar la temperatura el vapor transfiere energía al líquido que desciende o que es L y parte de ese líquido se vaporiza, de tal manera que la suma de esta parte del líquido que se vaporiza más la alimentación más V de la sección de agotamiento va a ser igual a V que asciende por la sección de rectificación, mientras que L se ve fraccionada. De tal manera que si nosotros hacemos un balance de materia, se establece que esta L se divide en la que se vaporiza y la que desciende, de tal manera que es la suma de estas dos. Y de aquí despejamos la diferencia L con raya superior menos L igual a menos VL, que es de la sección de agotamiento. Si esto lo sustituimos en la definición de Q, entonces observamos que el signo negativo siempre va a ser para Q, de tal manera que Q tiene que ser forzosamente menor a 0 para vapor sobrecalentado. Y entonces con esto que hemos analizado para la condición térmica de la alimentación, determina la línea de operación de la alimentación y entonces veremos en una gráfica composición-composición cómo podemos representar esta línea dependiendo de su condición térmica. Veamos ahora cómo en la representación en un diagrama composición-composición de la línea de operación de la alimentación quedaría. En este esquema se tiene la representación composición-composición y esta curva corresponde a la de equilibrio del sistema en estudio. Se representa también la línea de 45 grados y vamos a representar la línea de operación de la alimentación dependiendo de la condición térmica de esta. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar Q igual a 1 y entonces esta expresión de la línea de operación la reordenamos de tal manera que Q menos 1 lo factorizamos de estos dos términos y pasamos multiplicando a Y. Nos quedaría de esta manera. Entonces lo que hacemos es sustituir el valor de Q igual con 1 en la expresión, tanto en este término y también aquí. Lo que hacemos entonces es sustituir 1 y realizamos operaciones numéricas. Esta operación nos da 0 por Y es 0. Y entonces nos quedaría esta expresión que al reacomodarla se llega al resultado que X es igual con ZF. A la hora de representar este resultado es esta condición de X igual con ZF y corresponde a esta línea vertical. Q es igual a 1 y se trata entonces de un líquido saturado. Todas las condiciones de la alimentación, que cada una de ellas representa una línea de operación distinta en la pendiente, todas pasan por el punto, como vimos antes, ZF, ZF. Ahora, si representamos
Para cuando Q sea igual a 0, sustituimos en la línea de operación y resulta ser que a la hora de evaluar la pendiente, resulta que es 0 entre menos 1, nos da un valor de 0. Por tanto, la línea de operación corresponde a la recta con pendiente 0 y será la línea que se representa aquí y que es una horizontal correspondiente a la condición de la alimentación como vapor saturado. Las demás líneas de operación se representan, por ejemplo, esta otra corresponde a la condición de la alimentación cuando ésta está fraccionada y parte de ella está como líquido y la otra como vapor. Y esta sería la representación de esta línea de operación. Lo mismo hacemos para cuando se tendría condición de líquido subenfriado y la otra la condición de vapor sobrecalentado. De esta manera representamos de manera arbitraria la línea de operación de la alimentación en el diagrama composición-composición dependiendo de la condición térmica. Veamos ahora cómo podemos determinar los valores de Q de la alimentación. Si la alimentación es una mezcla líquido-vapor, tendríamos que determinar Q a partir de su definición, recordando que LF es lo que de la alimentación es líquido. Por lo tanto, esta relación nos representa la fracción de la alimentación que entra como líquido. Para ello tendríamos que someter a la alimentación a un flasheo. Si es líquido saturado, sabemos que Q es igual a 1. Si es vapor saturado, Q es igual a 0. Si es líquido subenfriado, entonces Q lo determinaremos de acuerdo a la siguiente expresión. Veamos qué significa cada término en la evaluación de Q para líquido subenfriado. Recordamos que del balance de energía llegamos a la expresión Q dada por esta relación, recordando que la diferencia de entalpías en el numerador corresponde a la entalpía necesaria para transformar la alimentación en vapor saturado. Veamos qué nos representa cada uno de estos términos. Como es líquido subenfriado a la temperatura TF, entonces tendríamos que calentar esta alimentación y llevarla hasta TB, que es la temperatura del punto de burbuja de la alimentación. Y la energía, que es un efecto de calor sensible, sería la entalpía desde TF hasta TB, y como es líquido, simplemente es Cp por el delta T, más como es la entalpía para transformar la alimentación en vapor saturado, este término nos ha llevado a que la alimentación esté como líquido saturado. Por tanto, sumamos el delta H de vaporización para llevarlo a condición de vapor saturado. Mientras que el denominador, como vimos antes, representa el calor latente de vaporización de la alimentación. Por tanto, dividimos entre el delta H de vaporización de la alimentación. Por tanto, numéricamente la evaluamos de esta manera. Cada uno de los términos los hemos explicado y corresponden a lo que aparece en esta parte. El Cp es del líquido, Tf temperatura de la alimentación y Tb la temperatura del punto de burbuja de la alimentación.
¿Qué pasa ahora si es un vapor sobrecalentado? Nuevamente utilizamos esta expresión para Q, que es igual a la relación de esta entalpía necesaria para transformar la alimentación en vapor saturado, pero como es vapor sobrecalentado, hay que enfriar este vapor sobrecalentado y llevarlo solamente a saturación, de tal manera que la expresión para evaluar esta entalpía, que es un efecto de calor sensible, es ahora el Cp del vapor y lo vamos a llevar a la temperatura R, que es la temperatura del punto de rocío que nos representa la saturación, y dividirla entre la misma cantidad, que es el delta H de vaporización de la alimentación. Cada una de las variables ya las hemos comentado y corresponden a lo que se escribe aquí. Con esto podemos entonces evaluar numéricamente el valor de Q para representar la línea de operación de la alimentación en el diagrama composición-composición y de esta manera completar el diseño de una columna de destilación por el método de McCabe-Thiele. La determinación entonces del número de etapas teóricas de un separador como la columna de destilación que hemos analizado será entonces graficar primero las líneas de operación. En este caso estamos representando la línea de operación de la sección de rectificación, que ya sabemos cómo representarla y también cómo poder hacer el trazado de las etapas. En este caso estamos iniciando, como lo hemos hecho en los ejemplos, cuando solucionamos problemas de rectificación, el trazado la empezamos desde la parte superior de la columna, de tal manera que hacemos el trazado de líneas verticales y horizontales para esta línea de operación representada, o más bien correspondiente a esta expresión matemática. Veamos ahora cómo representamos la línea de operación de la sección de agotamiento de la columna de destilación. En este diagrama composición-composición, lo que hacemos es utilizar la línea de operación que hemos obtenido correspondiente a la sección de agotamiento. Tiene pendiente L en V de los flujos correspondientes a esta sección. Vean que aquí aparece esta pendiente. La línea de operación, como antes hicimos, tendríamos que colocar o saber más bien dos puntos de ella para poder trazarla. Lo que hacemos entonces es numéricamente calcular la pendiente y también la ordenada al origen, sabiendo que la línea de operación siempre pasa por el punto XB, XB. Entonces, la pendiente, que es igual a L entre V, va a ser igual también, si recordamos el esquema de esta sección y hacemos un balance para el calderín, observamos que L, que es una corriente que entra al calderín, parte se vaporiza y se retorna, y la otra es el producto de fondos. Si hacemos un balance, entonces L va a ser igual a la suma de V más B. Este resultado lo insertamos en esta parte de la pendiente, quedando de esta manera. Reordenando términos, llegamos a 1 más la relación V entre B entre V entre B. Se define la relación del reboiler como V entre B.
Entonces, en términos de esta relación del reboiler, que es V subíndice B, nos quedaría que la pendiente es igual a 1 más esta relación de reboiler entre la relación de reboiler, como comento, esto es la pendiente y vean que aquí aparece también esta igualdad. Por tanto, una vez que tengamos representada la línea de operación de la sección de agotamiento, entonces empezamos el trazado desde la parte inferior con líneas verticales y horizontales para esta sección de la columna de destilación. Pero veamos cómo queda el trazado de las etapas con el efecto de la etapa de la alimentación y la representación de su línea de operación. Veamos entonces el trazado de las etapas una vez representadas en la misma gráfica composición, curva de equilibrio, línea de operación de la sección de rectificación, línea de operación de la sección de agotamiento y línea de operación de la alimentación, además de especificar la separación, es decir, para un valor XD determinado y también un valor XB determinado o especificado, el trazado de las etapas se realiza de la siguiente manera. Empezaremos por la parte superior de la columna, donde a partir del punto que aparece aquí y que es el XD, XD, trazamos una horizontal hasta intersección con la curva de equilibrio. Después trazamos una vertical. Después trazamos otra horizontal a partir del punto de intersección de esta vertical con la línea de operación de la sección de rectificación. Hacemos entonces la horizontal, nuevamente una vertical, nuevamente una horizontal, y ahora vean que estamos cambiando a la línea de operación de la sección de agotamiento. Y el trazado lo hacemos hasta la intersección con esta línea de operación de la sección de agotamiento, para continuar con el trazado hasta cumplir con la composición de la corriente de fondos igual a XB. Por tanto, para este ejemplo, arbitrariamente, hemos trazado 1, 2, 3, 4 etapas para este destilador. Vean que la etapa de la alimentación corresponde entonces a esta, que sería, contando desde la parte superior hasta la inferior, la etapa 3 sería la alimentación. ¿Por qué es esta? Porque es donde la etapa o el trazado de las etapas pasa de la sección de rectificación a la sección de agotamiento. Y así es como realizamos el trazado de las etapas. También nos ayudará a determinar la etapa de la alimentación. Es importante en una operación de destilación o en una columna de destilación saber cómo está equipada esta columna. Es decir, si tiene un condensador total u opera con un condensador parcial. Siempre operará con un ebullidor parcial que, como hemos visto, se considera como una etapa de equilibrio. Entonces, veamos las configuraciones posibles de una columna de destilación que opere
en este diagrama con un condensador total. Corresponde a la configuración A. El vapor que se obtiene de la parte superior de la columna se condensa totalmente, es decir, pasa a líquido y este líquido se deriva. Una parte retorna a la columna como reflujo y la otra parte es el destilado como producto. Esta configuración es la que hemos analizado a lo largo de lo que hasta el momento hemos visto. Para determinar el número de etapas, entonces es importante establecer el tipo de condensador. Y el trazado de las etapas para esta configuración ya lo sabemos hacer. Ahora, la configuración B establece lo siguiente. Se obtiene vapor nuevamente. Este vapor se condensa parcialmente, de tal manera que esta operación es un condensador parcial de equilibrio, obteniendo una corriente L que retorna como reflujo a la columna de destilación y en la parte superior se tiene una corriente de vapor de destilado. Lo que vamos a hacer es un balance de materia para esta operación de flash de equilibrio, que en este caso es un condensador parcial. Veamos cómo nos quedaría para esta corriente de vapor que entra a este condensador y se divide en dos corrientes como producto. Por tanto, Vn-1 va a ser igual a L más D, pues son la suma de las corrientes que salen de este condensador parcial, que es una etapa de equilibrio. Por eso estamos llamando que la etapa última de la columna sea la N-1, pues este condensador se considera como la etapa N a la hora de trazar las etapas en el diagrama composición-composición. Este es el balance de materia total y el balance de materia por componente. De esta expresión del balance lo que hacemos es suponer flujo molar constante para V, también para L, de tal manera que al despejar Y, también sin subíndice, nos quedaría de esta manera la línea de operación de la sección de rectificación cuando se tiene un condensador parcial. Resulta ser casi igual que la línea de operación que hemos tratado antes cuando se tiene un condensador total. La diferencia aquí es que la composición ahora es Y del destilado, es decir, de esta corriente de vapor. A la hora de trazar las etapas, entonces tendríamos que contemplar una etapa, la etapa superior, como la de este condensador parcial. Tendríamos entonces que considerar, cuando tracemos las etapas de esta columna de destilación, que la etapa superior corresponde a esta operación de condensación parcial de equilibrio. Por tanto, corresponde a este condensador. Veamos qué resultado tenemos al aplicar esta condición X igual con Y en la línea de operación, que es esta ecuación, cuando la columna de destilación opera con un condensador parcial. Línea de operación de la sección de rectificación. Si hacemos esta condición cumplir en esta ecuación, Y va a ser igual a X. Queda de esta manera. Lo que hacemos es manipular esta expresión para simplificarla y mediante balance también total llegamos al resultado
siguiente X va a ser igual a YD, pero también es igual a Y de la condición inicial. Por tanto, establecemos que la línea de operación pasa siempre por el punto con coordenadas YD, YD. Este punto entonces siempre lo localizaremos en el diagrama composición-composición que corresponde a este punto. Vean que este punto tiene coordenadas YD, YD. En este caso, la condición X igual con YD. Por tanto, empezamos a trazar las etapas, líneas verticales, líneas horizontales, pasando de la zona de rectificación a la zona de agotamiento y finalizar el trazado de las etapas, considerando que la primera etapa, la superior, corresponde al condensador parcial, mientras que la última, es decir, la inferior, corresponde al calderín o ebullidor parcial. Por tanto, si preguntamos la columna que estamos diseñando de acuerdo a este esquema, con esta curva de equilibrio, con esta línea de operación de la sección de rectificación y esta otra de agotamiento, junto con la de la alimentación, el trazado nos indica que la columna de destilación tendrá 3 etapas, la etapa 2, 3 y 4, porque la primera corresponde al condensador parcial y la quinta corresponde al ebullidor parcial. Veamos la importancia que tiene la localización de la etapa de alimentación. La alimentación, el flujo de alimentación, puede alimentarse en la etapa óptima. Puede alimentarse por encima o por debajo de la etapa óptima. Vamos a ver que si entra en la etapa óptima, el número de etapas necesarias serán también las óptimas, pero ¿qué pasa si la alimentación entra por encima o por debajo de las etapas? Bueno, el número de etapas con respecto a las que se obtienen con la alimentación óptima va a ser mayor. Esto se traduce en una columna de destilación mayor y también con mayores gastos de inversión. Ahora, veamos este diagrama composición-composición, donde se considera una columna de destilación de 4 etapas, operando con un calderín, que es la etapa 5, y un condensador total. Entonces, trazamos las etapas una vez que se han representado la curva de equilibrio, las líneas de operación de la sección de rectificación, de agotamiento y de la alimentación. Recordando que el punto de intersección entre la línea de operación de rectificación, de agotamiento y de alimentación corresponden a la etapa óptima, de tal manera que para este caso de separación, la etapa 3 corresponde a la óptima de alimentación. La etapa 3 es la óptima de alimentación una vez que en el trazado lo que hacemos es pasar de la sección de agotamiento, de la sección de enriquecimiento, trazando esta etapa, pasamos a la otra sección que es de agotamiento. Por tanto, la etapa 3 es de alimentación y corresponde a la óptima. Veamos ahora el caso de
establecer que la alimentación esté por arriba de la óptima. Consideramos pues entonces el mismo caso anterior de separación. Lo que hacemos entonces es iniciar el trazado de las etapas. Trazamos la etapa 1, trazamos la etapa 2, pero se está estableciendo que esta sea de alimentación. Es decir, que la etapa óptima de este proceso es la 3, como vimos antes. Pero ahora estamos alimentando en la etapa 2, que está por arriba de la óptima. Ahora, ¿cómo hacemos cumplir que la etapa 2 sea de alimentación? Lo que hacemos es que en el trazado de las etapas, recordando que la alimentación es quien divide las secciones de enriquecimiento y agotamiento, entonces lo que hacemos es pasar de la sección de rectificación, que es esta línea de operación, a la de agotamiento, que sería esta otra línea. La extendemos para hacer ese pase de una sección a la otra. Entonces, trazamos la etapa 2, iniciándola en este punto que corresponde o descansa en la línea de operación de rectificación, trazamos la horizontal hasta intersección con la curva de equilibrio y ahora trazamos vertical y nos quedamos en el trazado en este punto que descanse ahora ya en la línea de operación de la sección de agotamiento. Y entonces esa es la etapa de alimentación, pues estamos pasando de una sección a la otra y continuamos con el trazado de las etapas, observando que se requieren más etapas para esta condición de la alimentación. Antes obtuvimos 5 en total y ahora serían 6. Consideremos ahora el caso de alimentar o que el plato o etapa de alimentación esté por abajo de la óptima, de tal manera que se establece la misma separación y la etapa sea en la etapa 5, es decir, por debajo de la 3, que es la óptima. Realizamos el trazado como antes comentamos, iniciando de este punto, trazamos horizontal, vertical, primera etapa, horizontal, vertical, segunda etapa, seguimos en la sección de enriquecimiento, tercera etapa, horizontal, vertical, seguimos en la misma línea de operación de rectificación, trazamos la cuarta etapa en la línea de rectificación y la quinta etapa es de transición con esta horizontal y con esta vertical que hace que pasemos de la sección de rectificación a la de agotamiento. Por tanto, la alimentación corresponde a la etapa 5. Estamos trazando la transición de esta sección de rectificación a la de agotamiento. Y seguimos el trazado de las etapas, observando también que se requieren más etapas que las que se obtienen cuando la alimentación es la óptima. Veamos ahora las condiciones de operación límite en una columna de destilación. La condición primera que vamos a ver es la de reflujo total, que nos lleva a la condición de número de etapas mínimas en el separador. En la siguiente configuración se presenta esta condición límite a reflujo total. Establece lo siguiente: el vapor que se obtiene en la parte superior de la columna de destilación, todo se condensa y se regresa a la columna. Si esto es cierto, veamos aquí entonces que este vapor va a ser igual al líquido que retorna.
Entonces, si recordamos que la pendiente de la línea de operación de la sección de rectificación es L entre V, pero como ambas son iguales, entonces la pendiente es igual a la unidad. Esto establece también que como todo se retorna, no hay producto de destilado, es decir, que D es igual con 0. Vayamos ahora a la condición misma de reflujo total. Como todo este líquido que se obtiene de la parte inferior de la columna, todo se vaporiza y se retorna, entonces este líquido va a ser igual a este vapor, de tal manera que la pendiente de esta sección de agotamiento, que sería L en V, pero los flujos de esta sección también sería igual a la unidad. Y aquí estamos estableciendo entonces esta condición de reflujo total, estableciéndola en términos de la pendiente de las líneas de operación. Esto lleva a decir que de la sección de enriquecimiento, esta será la mayor pendiente de la línea de operación, mientras que en la línea de operación de empobrecimiento o agotamiento será la menor pendiente. Ahora, lo que hacemos aquí es recordar las líneas de operación de ambas secciones y en ellas sustituir las condiciones que hemos detallado en el diagrama con respecto a la condición de reflujo total. D es igual a 0, se sustituye, por tanto 0 entre algo y por algo nos da 0. El resultado que obtenemos es que Y es igual con X. Es decir, que la línea de operación de la sección de enriquecimiento para reflujo total que nos lleva al número de etapas mínimas corresponde a esta ecuación, pues se simplifica y sería la de 45 grados con ordenada al origen igual a 0. Ahora, si hacemos lo propio para la sección de agotamiento, sustituimos el valor de B, que vean que vale 0 porque no se obtiene productos de fondo, se sustituye, se hacen operaciones y se llega exactamente al mismo resultado, Y igual a X, es decir, que la sección de agotamiento y la sección de enriquecimiento con respecto a las líneas de operación se hacen iguales y corresponden a la de 45 grados con ordenada al origen igual a 0. De tal manera que en esta representación composición tendríamos la curva de equilibrio, la de 45 grados que corresponde tanto a la línea de operación de la sección de rectificación y la de agotamiento. Por tanto, trazamos las etapas como sabemos y lo hacemos con líneas horizontales y verticales apoyándonos en la de 45 grados para entonces determinar el número de etapas mínimas, que para este caso corresponde a un número de 2 etapas. La siguiente condición límite de una columna de destilación es la relación de reflujo mínima, L en D o bien L en V. Esta condición de reflujo mínima que nos lleva a tener L en V mínima y que si recordamos es la pendiente de la línea de operación de rectificación, también es equivalente a establecer que la pendiente de la línea de operación de rectificación es la pendiente posible mínima.
En la siguiente configuración se establece esta condición de reflujo mínima. Veamos entonces que la relación L en D es mínima. Cuando esto es cierto, entonces el trazado de las etapas no se termina porque es un número infinito o muy grande. Para esta condición hay alimentación, hay producto de destilado y también hay productos de fondo. Esta es la ecuación que relaciona a L en V con L en D y establece que cuando L en D es mínima, también lo es L en V. Ahora, veamos cómo podemos trazar esta condición en el diagrama composición-composición para resolver una columna de destilación. Establecemos que se tiene trazada la curva de equilibrio. También se tiene trazada la línea de operación de la alimentación, que se extiende hasta intersección con la curva de equilibrio. Además, se establece este punto XD, XD cuando la columna opera con un condensador total y se traza la línea de operación de la sección de enriquecimiento de acuerdo a lo que se representa en este esquema, recordando que la pendiente mínima L en V es para la línea de operación con pendiente mínima, de tal manera que hacemos el trazado de unir este punto XD, XD con el punto de intersección de la curva de equilibrio con la línea de operación de la alimentación. Entonces corresponde gráficamente a esta condición que la hace tener esta línea de operación una pendiente mínima, por lo tanto estaremos en la condición de reflujo mínima. Por ejemplo, si consideramos trazar otra línea de operación que también intersecte con la alimentación, por ejemplo, pudiéramos trazar una imaginaria que una el punto XD, XD con el punto que nos representa la posición actual del puntero. Vean que esta línea tiene una pendiente mayor a la que está representada aquí. Ahora, no podemos trazar una línea de operación más allá de la línea o curva de equilibrio. Por ejemplo, pudiéramos pensar que en donde está el cursor sea el otro punto y trazar la línea de operación. Esta, desde luego, tendría una L en V más pequeña, pero es imposible porque no está cumpliendo la relación de equilibrio o condición de equilibrio. No está sobre la curva de equilibrio. Por eso no es posible. Una vez que nosotros tengamos trazada esta línea de operación en LV mínima, lo que hacemos es calcular la pendiente y la ordenada al origen y entonces tendríamos la condición de L en V mínima y que de acuerdo a esta relación podemos también calcular L en D mínima despejando esta relación de reflujo. Ahora, lo que explicamos en este diagrama corresponde a un sistema típico ideal o bien no ideal que contiene un solo punto de pliegue. Se le llama a este punto de pliegue. Veamos qué pasa en la configuración B. Tendríamos una curva de equilibrio tal como se presenta aquí, donde hay un azeótropo por acá.
Este comportamiento es no lineal y veamos cómo podemos trazar para esta condición la relación de reflujo mínima. Vean que aquí se representa con esta línea la de la alimentación. Si la extendemos estaríamos hasta este punto donde está el cursor y entonces corresponde a la intersección de la curva de equilibrio con la línea de operación de la alimentación. Y entonces trazar la línea de operación, pero no sería la correcta y ahorita explicamos por qué. Más bien sería trazar la línea de operación que pase por el punto XD, XD y sea tangente a la curva de equilibrio. Por tanto, esta línea de operación corresponde a L en V mínima o bien L en D mínima. Ahora, explicamos por qué no es posible cuando, si extendemos, por ejemplo, la línea de operación de la alimentación hasta la curva de equilibrio. Este punto corresponde a la intersección de la curva de equilibrio con la línea de operación de la alimentación. Supongamos trazar la línea de operación que une este punto con el XD, XD. Pero vean que no cumple con la restricción que pone la curva de equilibrio. Estaríamos fuera de ella, por tanto es de manera incorrecta decir que esta línea de operación sería la mínima. Más bien se establece como hemos explicado. Es importante mencionar que una columna de destilación opera no a la condición de reflujo mínimo ni tampoco a la condición de reflujo total. Una columna de destilación opera sí basada en la relación de reflujo mínima, pero se establece esta relación de reflujo de operación con respecto a la mínima de acuerdo a un análisis de costos de la columna de destilación, de tal manera que, por ejemplo, el valor de operación de la columna de destilación operará a un número que multiplica a la relación de reflujo mínima y que se establece, como hemos comentado o he comentado, de acuerdo al costo de operación. Por ejemplo, aquí se establece de manera general que la relación de reflujo óptima corresponde aproximadamente a un valor de 1.25 veces la relación de reflujo mínima, una vez que a estas condiciones o a este valor de 1.25 aproximadamente la relación de reflujo mínima lleva a costos totales anuales mínimos, de tal manera que por eso es la relación de reflujo óptima.